Lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Apartado 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Del objeto de los lineamientos. Establecer las características, la organización y las atribuciones generales que regirán el trabajo de los consejos técnicos escolares de educación básica, la cual, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Educación, está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. Asimismo, el artículo 39 de la misma ley incluye la educación inicial y especial. Por su parte, el artículo 38 establece que la educación básica, en sus 3 niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como el de la población rural dispersa y grupos migratorios. Artículo 2. De la Apartado 2. De la organización de los consejos técnicos escolares. Artículo 3. De los participantes. En el consejo técnico escolar participan los directores, subdirectores, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, de educación física y de otras especialidades que elaboran en el plantel, zona o región, así como aquellos actores educativos directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, según sea el caso, y de acuerdo con las disposiciones que emita la autoridad educativa estatal. En los casos de escuelas indígenas, unitarias y multigrado, los consejos técnicos escolares estarán formados por profesores de diversas escuelas y presididos por el supervisor escolar, o bien se integrarán a partir de mecanismos que respondan a los contextos específicos del Estado o región, de acuerdo con las disposiciones que emita la autoridad educativa estatal. Artículo 4. De la presidencia. La presidencia del Consejo Técnico Escolar la asume el director de la escuela o el supervisor escolar según corresponda en cada caso. Artículo 5. De la periodicidad de las reuniones. El Consejo Técnico Escolar se reunirá en las fechas establecidas por la autoridad educativa, según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo. Por ningún motivo los días programados para las sesiones del Consejo Técnico Escolar se usarán para llevar a cabo actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción que no esté indicada en los presentes lineamientos y que no se autorice por el titular de los servicios educativos en la entidad. Es conveniente que los consejos técnicos escolares establezcan redes de trabajo con el fin de intercambiar experiencias y aumentar las posibilidades de que colegas de otros planteles analicen y valoren con sentido crítico e informado los procesos y logros escolares que se expongan en el Consejo Técnico Escolar. Asimismo, estas redes facilitarán el trabajo entre maestros de un mismo grado o asignatura. Esta situación será muy favorable para el desarrollo profesional de los maestros. Artículo 6.
del número de sesiones en el ciclo escolar. El número de sesiones del Consejo Técnico Escolar comprende dos fases. Fase intensiva. Se llevará a cabo durante los 5 días previos al inicio del ciclo escolar. Fase ordinaria. Se llevará a cabo a lo largo del ciclo, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad educativa. Ambas fases estarán contempladas en el calendario escolar vigente. Artículo 7. De la obligatoriedad de la participación. La participación en las sesiones del Consejo Técnico Escolar es obligatoria para todos los actores referidos en el artículo 3 de los presentes lineamientos y abarca la totalidad del horario escolar oficial. Los trabajadores de la educación deberán cumplir sus obligaciones en este espacio con base en el reglamento de las condiciones generales de trabajo. Artículo 8. De los ámbitos de acción. Las acciones y acuerdos generados en el Consejo Técnico Escolar tendrán impacto en las escuelas de educación básica, las aulas, la comunidad. Artículo 9. De los procesos que atiende. El Consejo Técnico Escolar deberá centrar su tarea en la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, la gestión escolar, la participación social en favor de los aprendizajes. Artículo 10. De la organización de las sesiones de trabajo. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar deben estructurarse y organizarse al inicio y a lo largo de todo el ciclo escolar para cumplir satisfactoriamente con sus propósitos. Las actividades que se desarrollarán en cada sesión del Consejo Técnico Escolar deben programarse en función de las prioridades para la mejora educativa, a partir del contexto específico y las necesidades particulares de cada centro escolar. El Consejo Técnico Escolar tendrá la responsabilidad, con base en sus resultados de autoevaluación, de definir cuál es la temática más propicia a desarrollar bajo los principios de equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia que lleven al centro escolar a mejorar educativamente. Con la finalidad de optimizar el tiempo y el empleo de recursos, es importante que el Consejo Técnico Escolar enfoque su trabajo durante todo el ciclo escolar en una línea temática que responda a las prioridades de mejora educativa de su centro escolar: lectura, escritura, matemáticas, normalidad mínima, atención al rezago escolar, etc. Lo anterior con el propósito de facilitar el seguimiento de acuerdos y lograr un mayor impacto en la línea seleccionada. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar podrán ser organizadas por estado, región, zona o escuela, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad educativa estatal. Apartado 3. Del funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Artículo 11. De la misión. La misión del Consejo Técnico Escolar es asegurar la eficacia y eficiencia del servicio educativo que se presta en la escuela. Esto significa que sus actividades están enfocadas en el logro de aprendizajes de todos los estudiantes. El Consejo Técnico Escolar debe centrar su esfuerzo en garantizar que los niños y jóvenes que asisten a la escuela ejerzan su derecho a la educación de calidad.
Artículo 12. De los propósitos generales del Consejo Técnico Escolar. Con la intención de mejorar la calidad del servicio que ofrecen las escuelas, el Consejo Técnico Escolar tiene como propósitos generales: revisar de forma permanente el logro de aprendizajes de los alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela para promover su mejora. Planear, dar seguimiento y evaluar las acciones de la escuela dirigidas a mejorar el logro de aprendizajes de los alumnos. Optimizar el empleo del tiempo y de los materiales educativos disponibles dentro y fuera del centro escolar. Fomentar el desarrollo profesional de los maestros y directivos de la escuela en función de las prioridades educativas. Fortalecer la autonomía de gestión de la escuela a partir de la identificación, análisis, toma de decisiones y atención de las prioridades educativas del centro escolar y del involucramiento de las familias en el desarrollo educativo de sus hijos. Artículo 13. De sus atribuciones. Es facultad del Consejo Técnico Escolar socializar las normas de política educativa y las indicaciones de las autoridades educativas estatales respecto de ellas, autoevaluar permanentemente al centro escolar e identificar las áreas de mejora educativa para su atención, establecer metas para los logros académicos del alumnado, así como los planes y acciones para alcanzarlas y verificar de forma continua su cumplimiento. Revisar los avances en el desarrollo de los acuerdos establecidos por el Consejo Técnico Escolar para determinar los cambios o ajustes que se requieran para cumplirlos de manera eficaz. Asegurar que se cree y mantenga un ambiente organizado, adecuado para la inclusión y el logro de aprendizajes de los alumnos. Establecer modalidades de trabajo que favorezcan el desarrollo profesional de los maestros, los directores y los supervisores dentro de las escuelas. Estas modalidades deben ser comprobables y estar relacionadas de forma directa con la mejora continua del trabajo escolar. Desarrollar soluciones colaborativas para los retos que se presenten en el aula, en la escuela, la zona o la región. Gestionar apoyos técnicos profesionales externos para atender las necesidades de la escuela. Estos apoyos deben contribuir de manera oportuna y eficaz a resolver situaciones difíciles y barreras que impidan alcanzar las metas establecidas. Vigilar el uso adecuado y eficiente del tiempo escolar y de aula, con el fin de destinar el mayor lapso al desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Promover la relación con otras escuelas de la zona, instituciones, organismos, dependencias y otras instancias que puedan prestar la asistencia y asesoría específica que se requiere en el centro escolar. Promover el uso sistemático y pertinente de los materiales e implementos educativos disponibles. Asegurar que se establezcan relaciones de colaboración y corresponsabilidad entre la escuela y familias, a fin de involucrarlos en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Asumir, desarrollar, dar seguimiento y evaluar los acuerdos emanados de cada una de las sesiones de trabajo realizadas. De los estilos de trabajo. El Consejo Técnico Escolar promoverá como formas de trabajo básico el trabajo colaborativo,
La responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes es compartida por todo el personal docente. Solo la capacidad de colaborar activamente mediante una distribución adecuada del trabajo asegura el éxito de la tarea educativa. Los alumnos no son responsabilidad exclusiva de un solo maestro. Su formación integral es responsabilidad del conjunto de profesores de la escuela, incluyendo a aquellos que los atienden en horarios específicos, como el docente de educación física, el de inglés, el de cómputo o los profesionales de USAER. Los alumnos también son responsabilidad del director y del supervisor. De ahí la necesidad de unificar criterios, elegir estrategias comunes y coherentes entre sí y establecer políticas de escuela que sean conocidas y compartidas por todos. La observación y el aprendizaje entre pares. En la escuela también aprenden los maestros y los directores. Aprenden al tener la posibilidad de observar y conversar sobre su quehacer para tomar decisiones conjuntas al investigar y al asesorarse. Por ello, el Consejo Técnico Escolar es un espacio privilegiado para promover el aprendizaje entre pares. Este aprendizaje profesional da lugar a la creación y recreación de conocimiento que enriquece las posibilidades de hacer bien la tarea educativa y de lograr los fines establecidos. Artículo 15. De las herramientas de trabajo. El Consejo Técnico Escolar basará su trabajo en los elementos que a continuación se describen. Planeación. Las actividades que rinden fruto nunca son improvisadas. Saber a dónde se quiere llegar, definir cuál es el camino para hacerlo, determinar el tiempo y los recursos disponibles para alcanzar la meta establecida es imprescindible para que las tareas que se van a desarrollar tengan éxito. Para el Consejo Técnico Escolar, la planeación se desarrolla en dos ámbitos. El primero se refiere a la necesidad de analizar de forma cuidadosa y consciente el contexto escolar, las actividades generales de la escuela y los recursos disponibles a fin de que sean útiles y relevantes para los propósitos establecidos. Con base en este análisis, el Consejo Técnico Escolar elaborará un plan de mejora en el que se determinará una ruta a seguir a partir de la autoevaluación diagnóstica del estado en que se encuentren los asuntos fundamentales de la escuela, a saber, el director y el colectivo docente, de manera colegiada, llevarán a cabo al inicio del ciclo escolar un ejercicio de autoevaluación diagnóstica en el que reconocerán las necesidades educativas de todos los alumnos en cada asignatura, analizarán los resultados obtenidos en evaluaciones internas y externas y plantearán las mejoras que requieren las prácticas de enseñanza y de gestión escolar para atender tales necesidades. En esta autoevaluación diagnóstica también identificarán a los alumnos que están en riesgo de reprobación o deserción escolar, a los alumnos hablantes de lenguas indígenas, a los migrantes y a los que tienen necesidades educativas especiales, con la intención de eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y favorecer una educación inclusiva que garantice el acceso, la permanencia, la participación, el egreso oportuno y el aprendizaje de todos los alumnos. El director y el colectivo docente, de manera colegiada, establecerán metas para orientar las acciones de la escuela. Estos expresarán de manera concreta el avance que se espera en los aprendizajes de los alumnos y en la mejora de las prácticas de enseñanza y de gestión. Las metas estarán redactadas de modo que se facilite la verificación de su cumplimiento. El director y el colectivo docente, asesorados por la supervisión,
elaborarán en colegiado al inicio del ciclo escolar un plan de mejora escolar único, el cual incluirá la autoevaluación diagnóstica y los propósitos mencionados en los puntos anteriores, así como acciones para fortalecer los aprendizajes de los alumnos, responsables de las tareas, tiempos para su desarrollo, procesos de seguimiento y evaluación y estrategias para la generación de un entorno seguro e inclusivo en términos físicos, afectivos y sociales. El director y el colectivo docente de manera colegiada llevarán a cabo el plan de mejora escolar, darán seguimiento y evaluarán las acciones descritas en el mismo con la intención de tomar decisiones oportunas para modificar o fortalecer tales acciones como parte de un ejercicio de autoevaluación y coevaluación. Del mismo modo, la planeación del primer ámbito seguirá con la determinación de la estrategia a desarrollar, la asesoría, la retroalimentación y la evaluación que sea pertinente. Contemplará el uso racional de los recursos disponibles para cumplir la tarea y establecerá las alianzas necesarias para lograrlo, en las que se promueva la articulación de programas y proyectos educativos federales y estatales. La planeación debe aportar a la escuela parámetros objetivos de comparación de resultados de logro de aprendizaje. Cada consejo técnico escolar encontrará a partir de su saber y experiencia la manera más adecuada para cumplir sus metas y desarrollar una planeación práctica y precisa que destierre inercias burocráticas. No se trata de afiliarse a un formato o a una teoría, ni hacer de la planeación una rutina administrativa. El segundo ámbito de la planeación se enfoca al trabajo en las aulas. Se trata de asegurar que cada profesor desarrolle con claridad su programa de estudio, es decir, que sepa, con base en el plan, programas, libros de texto y materiales educativos a su disposición, tanto los impresos como los electrónicos, qué es lo que sus alumnos deben aprender en el periodo determinado a partir de su trabajo didáctico y cuáles son los recursos disponibles para que el estudio resulte interesante y placentero. Asimismo, el profesor deberá establecer cómo se percatará de los avances de los alumnos y de las dificultades que se deben superar. Este ámbito de la planeación no debe ser rutinario, por el contrario, debe ser pertinente, útil y viable, en el que se incluyan las asignaturas del plan de estudio. La planeación del segundo ámbito también debe de ser pública. Los padres de familia deben estar enterados de los aprendizajes que son indispensables para que sus hijos continúen satisfactoriamente su formación, de lo que sus hijos van a aprender en un lapso determinado y cómo lo van a aprender, es decir, qué tipo de actividades se les plantearán para que estudien. Para la planeación de aula, no es necesario tener formatos con información que se puede leer en los programas. Bastará una relación clara, secuenciada y verificable de lo que se va a trabajar con los alumnos. El director debe cuidar que la planeación de estos ámbitos se cumpla. Cumplirlo implica contar con los ambientes escolares idóneos para que los alumnos logren los aprendizajes previstos para cada periodo y, en caso de que tengan dificultades, tomar a tiempo las medidas necesarias para remediar. Lograr los aprendizajes significa que los estudiantes sepan usarlos al resolver problemas o situaciones. Seguimiento. Las actividades planeadas y los acuerdos que establezca el Consejo Técnico Escolar deben verificarse cuidadosa y periódicamente hasta alcanzar sus metas. La revisión periódica de los avances permitirá prever necesidades, cambios o demandas de apoyo
que tal vez no se contemplaron en el plan original. El Consejo Técnico Escolar deberá prever la construcción o la adaptación de instrumentos que permitan hacer del seguimiento una actividad posible y útil. Disponer, por ejemplo, de listas de cotejo que hagan posible un seguimiento rápido y veraz de los acuerdos. Evaluación. El Consejo Técnico Escolar promueve de manera decidida la autoevaluación de la escuela como el medio más adecuado para que sus integrantes definan sus retos a superar y sus fortalezas, su punto de partida para mejorar y sus metas para transformar el ambiente escolar, el aprovechamiento del uso del tiempo y la implementación o eliminación de ciertas rutinas. Si el Consejo Técnico Escolar lo considera necesario, podrá aplicar instrumentos propios de evaluación del aprendizaje en distintos momentos del ciclo escolar que permitan tomar decisiones efectivas y oportunas. Los resultados de estas evaluaciones serán la materia prima de las conversaciones entre el colectivo docente. De ellas se desprenderán decisiones para mejorar. Asimismo, el CTA hace de la autoevaluación su propia herramienta de mejora, revisa su proceder, lo acertado de su planeación, comprueba la efectividad de las estrategias elegidas y en ese camino va aprendiendo acerca de cómo alcanzar de manera más eficiente las metas propuestas al utilizar una base de criterios que el mismo Consejo Técnico Escolar defina anticipadamente, basados en la información disponible y la planeación establecida. El Consejo Técnico Escolar debe hacer un uso pertinente de la información proveniente de las evaluaciones nacionales y de las internacionales. Diálogo. La conversación franca, respetuosa, empática y abierta con los distintos actores del proceso educativo, incluidos los alumnos y los padres, es la principal fuente de conocimiento de los procesos que tienen lugar en la escuela. Saber escuchar es primordial para crear la confianza que permite discutir los problemas propios del contexto escolar y buscar las soluciones. Retroalimentación. Los hallazgos de las evaluaciones, los resultados de las observaciones entre pares o los aprendizajes adquiridos deben ser devueltos de manera oportuna al colectivo docente. Esos resultados serán la materia para el cambio y la innovación. Sobre ellos hay que conversar, indagar y concluir con acciones y nuevas tareas. Toda la información debe de compartirse tanto en el interior del Consejo Técnico Escolar como a la comunidad educativa. Si no se conoce la situación de los asuntos primordiales del centro escolar, no habrá manera de cambiar ni de avanzar.